Hola, hola. Sí, este va mejor. Ahora se van a invitado, Fernando. No, pues, vamos a dar platito para que llegue los tardíos. Apenas amaneció, volé hasta la ciudad. Las calles estaban poco concurridas tan de mañana. Recuerdo las casas blasonadas y los pétreos soportales como un laberinto que obstaculizaba la consecución de mi anhelo. Seguí apresuradamente a unos canónigos que divisé a lo lejos. Perdí alcance y al volver una esquina me topé con la catedral. Mis pasos de golpe se detuvieron. Sentí que los pies no me respondían, clavados como estaba en el suelo. Tras un largo rato de contemplación, logré caminar un poco. Mi pensamiento andaba desbocado. Peregrinas, peregrinos, amigas, amigos, público en general, compañeros de Fernando, muchas gracias por vuestra asistencia a este acto, que está incluido, como sabéis, en la 5ª edición del invierno jacobeo de Jaén. Con estas palabras de Teobaldo de Arles, peregrino protagonista de la obra literaria y musical El Camino, Imágenes, Sonidos y Sentimientos, damos comienzo a esta segunda conferencia de esta 5ª edición del invierno jacobeo. El autor de esta joya literaria, de la que he leído un párrafo, es Fernando Santos Urbaneja, que está aquí al lado, que no solo es su autor, sino también es el trovador que pone voz al peregrino protagonista de su obra. ¿Qué peregrina y peregrino no ha pensado en sus días de camino? Quiero llegar, pero no quiero acabar. En esas estrofas anteriores, Fernando calca la llegada de muchas personas, de muchos peregrinos, al terminar su aventura. Fernando Santos Urbaneja nació en Carrión de los Condes, o sea, que lleva el sello del camino. Total. Carrión, como sabéis, está a mitad del camino francés entre Roncesvalles y Santiago de Compostela. Tiene, ya iba a decir la edad justa, a mí me gusta decir la edad fetén, porque los del 61 somos los mejores. Ya el de Anne, la pasada semana, también era del 61, ¿qué más predica? Bueno, pues estudió Derecho en Valladolid, compartiendo al mismo tiempo estudios en el Conservatorio de Música, aprendiendo guitarra y canto. Ingresó en la carrera fiscal al final de la década de los 80, del pasado siglo, y está destinado también desde esa década en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Córdoba, donde aún continúa su labor, defensor por doquier que preguntas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Pero no quiero perderme en su carrera profesional, porque hoy toca Camino de Santiago, cada vez que me junto con él es lo mismo. Se van a sorprender cómo entra en el mundo del camino, cómo lo recuerda desde su niñez y cómo lo vive, sus estudios y sus escritos, sus libros sobre el camino, sus colaboraciones con el asociacionismo jacobeo, tanto en su tierra de nacimiento como en su tierra de adopción. Siempre está dispuesto. Ha participado en varios congresos sobre el Camino de Santiago. Uno de ellos, primero que me sorprendió cuando lo conocí, el segundo congreso sobre el Camino Mozárabe, que se celebró en Mérida, creo recordar 2012-2013. También lo hizo en el 11º Congreso Internacional del Camino de Santiago, que se celebró en Antequera hace 4 años, y el pasado mes de octubre se celebró en Madrid el 12º Congreso Internacional, donde al final su voz proclamó una propuesta de manifiesto, para llamarla Manifiesto de Madrid, con el Camino de Santiago de fondo. Estamos ante una persona defensora, como he dicho, de personas vulnerables. Estáis siempre con
con la gente, con el mundo del camino, intelectual, para mí muy culto, y puedo decir que disfruta siendo escritor y viviendo a su manera el camino de Santiago. Así que, Fernando, somos todos oídos, es tu tiempo, y es tiempo de las 10 ideas sobre el camino de Santiago. Muchísimas gracias, Jacinto. ¿Se oye bien al final? Sí, porque es importante, ¿no? Esto que se oiga bien. Me has desencuadernado el alma, nada más, me has atacado por lo menos me esperaba. Esa llegada es probablemente casi lo que más me costó escribir, ese momento. Porque describir el momento de la llegada de ese éxtasis, y claro, cuando oye, eso me parece que lo he escrito yo. Bueno, un saludo a todos, el agradecimiento total, la alegría de estar en Jaén. Quería venir a Jaén para empezar a pagar la deuda. Jacinto ha estado siempre conmigo, siempre ha estado conmigo. Tengo un sentimiento de gratitud y de cariño enorme. Y ya teníamos planeado esto y todo se nos puso en contra. Pero estamos vivos, estamos aquí y yo empiezo ya mi primer recibo es estar con Jacinto y con la gente de Jaén, que os conocía ya más, ya hay aquí media docena, que os conocí en Madrid en este último congreso, y también estoy muy contento de tener aquí a mi amigo hermano Cristóbal, ¿verdad? Que no me acuerdo que tú, creo que fue cuando te dio la cruz en el mundo de la foto, cuando dices, me interesa mucho más la posada que el camino, ¿eh? Y bueno, pues para mí, eso, más que el camino, eso, más el camino que la posada. Entonces, bueno, pues que me da mucha alegría también esto. Dicho esto, tengo que hacer una advertencia. La hago porque en mis conferencias, por lo menos los 10 primeros minutos, la gente entra en ansiedad, entra en desconcierto. Es que lo pasa mal. Díganle que se ha equivocado de conferencia, que esto va sobre el camino, es que se me han cruzado los cables. No, vamos a hablar del camino. Lo que pasa es que yo tengo algunas maneras, y el que me quiera me tiene que creer así, arranco de lejos, y sobre todo me interesa mucho hablar de los contextos, ¿sí? De lo que nos pasa hoy, por qué nos pasa, y al final sobre ese marco yo creo que se entiende mejor lo otro, pero al principio dices, este señor de qué nos está hablando. Por lo tanto, lo digo ahora para que no haya ansiedades, que ya bastante hay. Bien. Últimamente el mensaje mío es muy claro y fue el mensaje que llevé al Congreso. Yo tuve, dentro de ese bloque que llamamos Los Caminos, tuve la conferencia Marco. Y claramente dije, en este 12º Congreso, vengo a las asociaciones a traer un mensaje claro. Debemos fomentar como asociación lo que llamo yo 2 vitaminas. La vitamina C del conocimiento y la vitamina E de la espiritualidad. Conocimiento y espiritualidad es lo que nos permitirá hacer en plenitud el camino. El camino se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer desvitaminado. Se puede hacer como el 60% por curiosidad, lógicamente. Es el enganche primero. Pero después el conocimiento debe potenciar el sentimiento hasta cierto punto. Porque el sentimiento, las evidencias subjetivas, hay algunas que son de cada uno y ahí no se deben. No se deben. Pero sí algunas nociones generales. La vitamina C del conocimiento, ¿cómo la hacemos las asociaciones? Nosotros, afortunadamente, casi todas tienen su otoño o su primavera o su invierno jacobeo. Pues con estas conferencias, donde cada uno pues da lo que le sobra, viene el de alguien seguro que le sobraba no sé cuánto y dijo, ahí os lo dejo. Y otro viene y te bueno, y al final te haces una culturilla. Al final te haces una culturilla y así disfrutas más. Porque si no ves, si ves y no entiendes, pues no te aprovecha tanto. Los estudios, los documentales. Hay una pregunta que también es pertinente
¿Para qué sirve el conocimiento? ¿Para qué sirve la cultura? Yo que ya he cumplido 60 años, me han dado la tarjeta dorada esa ya de Renfe, pues estamos en tiempo de descuento. Y ya ha habido momentos en los que yo mismo decía que me dedicaba al cultivo de conocimientos inútiles de lo que gusta saber. Bueno, hasta ahí. Claro, si vamos al conocimiento del camino y al camino, hoy en mi pueblo y en muchos más, entre el 8 y el 10% del Producto Interior Bruto es el Camino de Santiago. Porque parece que esas son cosas que no tienen trascendencia económica. La cultura tiene trascendencia económica. No es inútil. Además de alimentar el alma, puede alimentar el cuerpo. Ahora hay tortas. Yo no sé cuántos caminos vamos a tener que hacer. Todos los alcaldes quieren que pase, no por su pueblo, sino por su calle. Allá hay que poner un poco de orden ya, no podemos tener 2.500 caminos. Pero entonces, en fin, esto era lo que no valía para nada, ¿no? Bueno, pues sí, el Producto Interior Bruto general más o menos está calculado, y el Producto Interior Bruto particular de cada uno lo que... Quítale a Jacinto el camino, a ver. ¿Y cuál es el Producto Interior Bruto para Jacinto del camino? Es hablar, pero mucho, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento, la cultura, sirve. Y no solo sirve, sino que sana. La cultura es buena, la cultura da salud, la cultura sanadora. Es más, creo que en estos tiempos terribles que estamos viviendo, la cultura quizás sea lo único que nos pueda salvar. La historia del mundo es la crónica de una catástrofe tras otra catástrofe tras otra catástrofe, con periodos lúcidos en medio de reflexión. Cualquier historiador lo puede contar. Esos instintos que llevamos dentro, cuando se desatan, provocan barbaridades, y esa digna de conciencia moral que tenemos las personas hace generar sobre esa reflexión contenidos salvadores, concordias, compartimos, confraternizamos, hasta que nos volvemos a desatar, y así se va escribiendo la historia. Pero siempre nos queda, desde el antiguo Egipto, Hermes Trismegisto, Cicerón, Séneca, tenemos los grandes maestros, los mores maiorum, y sabemos dónde está lo que nos salva, aunque no somos capaces de que nos dure mucho tiempo. La conciencia ética que llevamos, que es propia y exclusiva de los seres humanos, es la que es capaz de embridar las pasiones, es capaz de darnos consuelo contra la tristeza, es un bálsamo para el alma. Vengo de Córdoba y en Córdoba uno de los grandes personajes es Séneca. Séneca vive allí. Séneca escribía consolaciones. Decía que Séneca no le contaba al otro lo que él sabía, sino lo que el otro necesitaba. Tenía esa capacidad de leer el alma. Y, por ejemplo, las consolaciones a su madre, a Elvia. Él se marcha a Roma con 16 años. Y su madre se queda desconsolada. Y le escribe, y le dice, estoy muerta. Y le escribe las consolaciones a Elvia. Y dice, si mi padre no hubiese estado tan chapado a la antigua, y te hubiese dejado formarte, encontrarías en los clásicos y en su lectura el consuelo a tus tristezas. Esta es la idea. Bien, pues no vamos a repasar la historia, sino nuestra historia reciente. Vamos a dar un salto atrás de 30 años. 1992. ¿Cuál era el estado anímico nuestro de 1992? El día 23 de abril se iba a inaugurar en Andalucía la Expo. Ya se oía que el de Canadá era el mejor pabellón. ¿Tienes ya el pase aquel? Después, las Olimpiadas. Y en el mundo que nos había pasado, había caído el muro. Se había acabado la historia. Francis Fukuyama dice, bueno, se ha acabado. Entre el capitalismo y el comunismo ha ganado 3-2 el liberalismo. Se acabó. Francis Fukuyama dice,
final de la historia un hombre nuevo. La historia en el futuro va a ser de ocio y bienestar. ¿Bien? ¿Y qué casa te vas a comprar y qué coche te has comprado? Y creciendo al 4%, ¿cuál era nuestro estado anímico? No habían caído las torres gemelas, nada de eso. Se vive y se muere de sensaciones y tenemos una sensación de plenitud, casi de plenitud. Pero hay que ver qué fugaz es todo, ¿no? Qué fugaz es todo y qué cruel. Y hay fechas, la Nochevieja del año 99, cuando se da la mano un siglo que acaba el 20 con el 21 que empieza, un Boris Yeltsin absolutamente borracho subido en un tanque presenta la división de Rusia, que en fin, inmediatamente hay un señor que está allí, se llama Putin, que dice esto también. Y se hace con la presidencia. Qué crueldad, ¿eh? Decía, no, dice Francis Fukuyama, vete a escribir que no era verdad, que esto sigue. Y vaya siglo que llevamos, ¿eh? Porque enseguida viene y caen las torres gemelas. ¿Quién había ido a hablar entonces de Bin Laden? Ni del Islam, ni nada. Y emerge el Islam, y ya para coger un avión no se sabe la de cosas que hay que hacer. El principio de su vida nos viene. Y cuando nos empezábamos a pasar el susto, cae la economía con Lehman Brothers el 15 de septiembre. Septiembre es mal mes, ¿no? Y el mito capitalista de que el mercado se regula y después lo pagamos todos. Y cuando ya empezábamos esto, tiró a la miseria a millones de personas y la clase media baja directamente a la miseria. Y llegamos al 2019 y aquello que iba para 15 días, que lo llamaban el COVID-19, por estas fechas iba para 15 días, aquellos años, ¿eh? Y vamos a estar diciendo, ¿nos pasamos directamente a la octava ya o nos quedamos en la sexta? Y ya no digo más, ahora encima, cuando ya esto, el Putin aquel que vuelve a asomar y no nos va a dejar un poco en paz. Entonces tenemos la sensación, aquello parecía, pero fue una ilusión. Y cómo me recuerda a mí los versos, la copla número 8 de Jorge Manrique. ¿Hay aquí alguien de Segura de la Sierra? Mejor, porque los de Paredes de Nava están muy enfadados con los de Segura de la Sierra. Se les ha ocurrido decir que nació allí Jorge Manrique. De Paredes dicen que no se les ocurre, que son capaces de mandar una flota de choque, que les he dicho que tienen un castillo muy alto, y dices, igual. Bueno, Jorge Manrique, naciese donde naciese, seguro que escribió esto. Eso de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor amantes primero que duramos las perdemos, ¿no? Bueno, pues esta reflexión del duelo en la que estamos, tenemos la sensación dolorida. Mucha gente está súper desorientada, está enferma en el sentido etimológico de la palabra, infirmos, sin saber qué pensar, sin saber dónde acudir. Se han inventado eso de la nueva salud mental. Ahora llaman salud mental a lo que antes no era, pero en fin, eso es un nombre llamado líderes en norma. Lo cierto es la ansiedad, la tristeza, ¿no? Esa que no había en el 92, pero ahora sí. Hemos pasado del humanismo a la posmodernidad y de la posmodernidad al transhumanismo. El transhumanismo es fiarlo todo a la ciencia, a las máquinas. Bueno, pues esto o paramos o se acaba. Aquí sí que va a ser el fin de la historia. No hay que inventar nada, hay que volver. Hay que parar, hay que volver. Hemos metido tal tensión a la tierra, a las relaciones humanas, hemos metido tal tensión al género, hemos metido tensión al medio ambiente. Hay que curarnos todos, tenemos que curar la tierra y tenemos que curar todo, pero para eso tenemos que volver. No hay que avanzar más, hay que volver, no hay que inventar, hay que saber hacer lo que sabemos. Hasta tal punto sigo con interés este tema, porque hasta los intelectuales agnósticos están asustados. Hay algunos intelectuales agnósticos honestos
y han dicho, esto se acaba. Nosotros pusimos en marcha una ética civil y no nos ha funcionado. Nos queda la religión cristiana. Entonces, como decía Quevedo, mi espada por la religión cristiana. Y hay un artículo maravilloso el día 21 de marzo del año pasado de Nuria Labiani, que habla de la cultura como vacuna para la tristeza. Es delicioso, no sé si lo tengo por aquí algún párrafo, porque todo eso que no valía para nada, los conocimientos inútiles, a ver si lo tengo por aquí, dice que hay que volver al griego, que hay que volver al latín, que hay que leer poesía. Y claro, dices, pues hombre, claro que sí, ¿no? Este es el de los filósofos ateos, lo dicen sin complejos. O el cristianismo resucita o con él caerá la civilización. Y hace aquí un listado, ¿no? Y esta otra autora dice eso. La cultura salvadora, la poesía, vacuna contra la tristeza. Bueno, pues en este contexto de dolor, de ansiedad, de incertidumbre, mi propuesta es clara. Haced el camino, aprended del camino, curaros en el camino. Tomad estas dos vitaminas, la vitamina del conocimiento y la vitamina de la espiritualidad, y nadie normalmente se va a arrepentir. Sed valientes. Hay unos versos de alguien que se nos vivió hace un año, el padre Fermín Mieza, uno de los poetas del camino, dice: quien se queda renuncia al gozo cierto de vivir la sorpresa y la aventura. Dale tono a la vida, dale altura, al cielo abierto, el corazón abierto. Se nos murió la madrugada del 25 de enero del pasado. Quien se queda renuncia al gozo cierto de vivir la sorpresa y la aventura. Y una de las cosas que me gustó más del congreso de este año fue la reivindicación de la aventura. Es decir, no, ya tengo reservado, ya tengo no sé qué, de aquí para allá, no sé. No digo que haya que hacerlo en pobreza, pero tampoco hay que medirlo todo. ¿Qué te pasa? En el camino, ¿qué te pasa? Bien, voy a hablar ya de la vitamina C del conocimiento y la vitamina E de la espiritualidad, y después voy a leer el manifiesto. Bien, la vitamina C del conocimiento funciona en el plano intelectual, saber. El plano intelectual, bueno, es más frío, ¿no? Lo situamos aquí, en la cabeza, saber, conocer, y yo predico con el ejemplo. Yo tengo un compromiso, he estudiado, me gusta estudiar. Después tengo la oportunidad de publicar, y mi compromiso es publicar 6 libros sobre el Camino de Santiago. 6 libros, y quizá un 7º que sea un compendio. Y el primer libro es precisamente este. 10 ideas sobre el Camino de Santiago, que pretende ser el marco general. No profundiza en muchas, porque de aquí saldrán los demás. No se puede profundizar, pues sería una enciclopedia. Pero claro, esto es esencia pura. Esto hay quien se va a ir un poco de prisa, bueno, la lectura ansiosa, pero después, esto no es agua de solares, esto es coñac. No confundáis, si tomáis el coñac como agua de solares, mal va a ir la cosa. Entonces, bien, el libro está publicado en 2 idiomas, ahora mismo ya está en castellano y está en inglés. La editorial no ha venido, pero sí tengo, en fin, se lo decía antes a Jacinto, tengo aquí, en este, lo hace muy bien, lo hace muy bonito. Me ha dicho que entregue un ejemplar a la asociación, y después uno en castellano y otro en inglés, que los tengo aquí en juego para los 2 albergues, el de Córdoba y el de Marcos, ¿no? Que los dejéis allí para que, en fin, esto es un obsequio de la editorial.
También tengo aquí, por si alguien quiere comprarlo, aquí el que quiera comprar. La idea es, después, ya está traducido al italiano y al portugués, y quizá al francés y al alemán. Pero vamos, es un libro que la colección va a ir, como peregrina a los 5 continentes, quiere que vaya a los 5 continentes. Las 10 ideas del camino, digamos o el libro en general, voy a decir poquitas cosas porque lo que voy a hacer más es centrarme en algún tema concreto. Sí me interesa decir que el prólogo lo ha hecho Marcelino Oreja. No sé si se llega a tener conocimiento de lo que significa y ha significado y ha supuesto Marcelino Oreja en el Camino de Santiago. Entonces él ha tenido el honor de prologarme y yo pues nunca se lo agradeceré suficientemente. Después del prólogo vienen las 10 ideas que simplemente las voy a leer ahora, ¿no? La primera son los aspectos históricos del apóstol Santiago y de la tradición jacobea. La segunda, el camino y los caminos históricos, los nuevos. La tercera idea son las motivaciones para hacer el camino, el momento más propicio para hacerlo. La cuarta idea es el peregrino y sus símbolos, los ritos de salida, los ritos de llegada, el estatuto jurídico del peregrino medieval. La quinta es el marco y los símbolos del camino, lo que cambia, lo que permanece. La sexta idea, muy importante, camino interno y camino externo. Esto es algo que ya se va, no sé, esto hace 20 años nadie hablaba de esto, pero hoy esta dualidad del camino interno se está hablando mucho. La sexta es la llegada, bien, y otra de las cosas que se está hablando mucho recientemente es la vuelta, la llegada, ¿sí? La llegada al punto de destino, la vuelta. Después hay las dos últimas ideas son sobre notas más recientes, la resurrección y mantenimiento del camino en el siglo XX, y la última, los aspectos mejorables, las perspectivas de futuro. Estas son las 10 ideas. Y una cosa que es un añadido, cuando yo estaba corrigiendo las segundas pruebas de este libro, era la Semana Santa de 2020. La Semana Santa de 2020 estábamos todos absolutamente confinados. Es más, habían salido ya días antes los 17 presidentes de las federaciones diciendo, por favor, no se le ocurre a nadie caminar. Y por primera vez en la historia, el camino se quedó sin caminantes. Y hubo una noticia que me dolió muchísimo. La noticia era: el camino ha muerto. Me dolió tanto que puse aquí, al principio, en una flecha amarilla, después un poco ha quedado casi como el eslogan, digo, no, el camino no ha muerto. El camino vive en los sueños de los caminantes. El camino vive en los sueños de los caminantes porque todo el mundo soñaba con volver. Es más, en cuanto se abrió un clarillo ese mismo año 2020, verano se caminó al 8%, pero el camino ha muerto no podía yo aceptar. Bien, de los aspectos que se refieren a la vitamina C del conocimiento del camino son innumerables. Fijaros la revista Peregrino, la de años y hay más, es imposible abarcar todo el conocimiento jacobeo. Hay cosas que están tratadas bastante, otras regular y otras nada. Yo voy hoy, dentro de esta, a dar 2 píldoras. La historia del camino y el camino de Europa. Son los 2 temas que desde el punto de vista del paraguas del conocimiento voy. Porque me da la impresión de que muchos caminantes desconocen esto, sobre todo los nuevos. Y algunos que han hecho 18 caminos también. Bueno, pues hay algún momento en que se tiene que tener una cierta idea de dónde viene esto. Porque además, el que no conoce la historia corre el riesgo de creerse cualquier historia que le cuente. Y ahora mismo, si hay una buena publicidad que dice que el camino, por ejemplo, voy a decir una publicidad, nació en Burundi porque allí hubo una tribu. Pues lo mismo que se dice que mañana se casa Catalina de Aragón
con Alfonso VI, y dirán, pues que vivan los novios. Entonces, algo hay que saber, porque si no pasamos, no nos cabe. La historia del camino, hombre, pues vamos a ver, Santiago, ¿quién era Santiago? Pues uno de los 12, hermano de Juan, los hijos del Zebedeo. Después de la muerte de Jesucristo viene a predicar a España, no le trataron bien, la Virgen le consuela en el Pilar, qué aspereza, dice, estos hispanos, y se vuelve. Pero dejó aquí algunos que sí que y aquí en Jaén, San Eufrasio es el patrono, ¿no? San Eufrasio es uno de los varones apostólicos a los que se quedaron aquí para seguir con las enseñanzas de Santiago. Bien. Volvió a Jerusalén y en el año 44, dice Herodes, le cortó la cabeza. En el año es el proto-apóstol, el primer apóstol mártir, año 44 después de Cristo. Y después está la historia de la traslatio. Santiago tiene dos fiestas, el 25 de julio, que es la que más se celebra, y la traslatio, que yo sé que aquí la celebráis también. ¿Y cuál es la traslatio? Pues eso que se cuenta mucho después en el Codex Calistinos, porque cuando está en la cumbre, la peregrinación, cuando ya llegan decenas de miles, hay que dar una explicación a eso. Y entonces el Codex Calistino pues cuenta una historia en que dice que los Anastasio y Teodoro pues trasladaron el cuerpo en la barca, en fin, todo eso que se sabe, y lo entierran en Padrón. Bueno, ahora desembarcan, y en Iria Fabria lo entierran, y allí hay un silencio de siglos, es decir, que empezó el año 40 y pico, y desaparece la memoria de Santiago, pero desaparece totalmente. Tenemos que irnos al año 795, cuando allá en Cantabria, allá por los territorios de Revilla, que ha hecho también el camino lebaniego, en Santo Toribio de Liébana, San Martín de Turieno, entonces, hay un monje, probablemente un monje venido de Córdoba, un mozárabe, porque los demás no sabían hacer eso, que en los comentarios del Apocalipsis se refiere a Santiago, patrón y cabeza refulgente de España. Es la primera vez que se vuelve, desde el año 44 que dejamos allí a Atanasio y Teodoro y a Santiago, es la primera vez que se vuelve. Y ya se precipitan los acontecimientos. Porque en el año 824 aparece la tumba, porque Pelayo dice que ve bajar las guirnaldas, dice, esto va a ser que está aquí el cuerpo de Santiago, y efectivamente, y entonces inmediatamente el obispo dice, y el rey se entera, Alfonso Castro dice, estoy de suerte, vamos allá. Y hace el camino primitivo. El camino primitivo es el que baja de Oviedo, que es donde está Alfonso II, la corte, y va. Y claro, pues la noticia es enorme. Damos un momento en el que empieza la reconquista, el tener ahí a Santiago es evidentemente un motivo enorme, ¿no? Y hace la primera ermitilla, la primera. Bien, a partir de ahí ya empieza, sobre el año 850, ya empieza la peregrinación. Bueno, primero más los nobles van a caballo, solo los nobles podían ir a caballo, pero eso eran caballeros, si no eras noble, no. A la burra, como Sancho Panza, o a pie. Y ya después llega un momento en el que ya empezamos a hablar de decenas de miles. Y ya nos metemos en la Edad Media. La Edad Media, en una Europa cristiana, el ideal máximo del cristianismo era la vida monacal, el ir al monasterio. Ese era el ideal. Bajo la regla de San Benito, el doble pedal, ora es la boda, ora es la boda. Esta es una cultura, una nuestra, que tiene este doble motor, que otras no lo tienen, que nos hace avanzar en todo. Las horas, yo en Carrión, yo vivía de pequeño, ahora no mucho más allá, de pequeño, al lado del monasterio de las Claras. Os
nosotros nos guiábamos por los toques de las claras. Mira, vísperas completas, matines, hora en la hora. San Benito es el primer patrón de Europa. Ahora hay 6, porque bueno, ya puesto, pero el primero, San Benito, porque ya, esto todo tiene sentido, ¿no? Bien, pero había otra cosa. Si no podías estar en el convento, había como una especie de decir, bueno, voy a hacer la peregrinación. La peregrinación era una especie de retiro espiritual una vez en la vida. No voy al monasterio, pero hago la peregrinación. Y siempre se peregrinaba a lugares de mártires. Siempre. Si no, claro, el otro día no se lo dije yo en Sevilla porque no era de buen gusto. Pero cuando vino el obispo de Astorga, porque le mandan los reyes de León a por los cuerpos de Santa Justa y Santa Rufina, no los encontraron, no hubo manera. Y les dieron de premio de consolación a un estudiante, eso había poquito. San Isidoro, un disgustazo. De hecho, el obispo se murió a mitad camino del berrinche. Mártir o nada. ¿Cuáles eran los lugares de peregrinación? Roma, porque había Jerusalén por Jesucristo, Roma por San Pedro, también por San Pablo y Santiago. Y había otra manera también, la tercera, que era la hospitalidad. En la Edad Media se generan muchas, existen hermandades y cofradías de Santiago, en Alemania, en Italia, y venían de vez en cuando venían por turnos a ocuparse de hospitales y de albergues de tipo civil, cosa que se mantiene en nuestros días, porque sabéis perfectamente, dice, esto lo llevan los italianos, esto lo llevan los alemanes, todo eso trae causa de aquello, de aquello. Y la hospitalidad es una de las cosas muy, muy importantes en el campo. Y ya en este momento estamos en la cumbre, en el siglo XII, en el siglo XIII estamos en la cumbre del camino. Van a entender que llegaban en Año Santo hasta los 30.000. Habitaba Europa, que era la época. El golpe terrible y durísimo fue la Reforma Protestante. Lutero quiebra en dos la cristiandad y quiebra en dos territorialmente Europa. Eso de la del norte y la del sur, de las dos velocidades, esto lo llevamos arrastrando desde entonces. Los del norte y los del sur. Lutero y Santa Teresa. Después reaparece, y los 12, y los 27, y los unos y los otros, en fin, nosotros nos ha tocado la mejor parte, ser del Mediterráneo, porque además yo la verdad es que estoy un poco decepcionado. Yo digo que Dios en su inmensa providencia, a nosotros que tenemos pues el sol, el vinillo y las cosas ricas, pues nos dio eso y nos quitó la organización. Y a nosotros les dio la organización y les quitó eso. Imaginaros que nos lo hubiese dado todo. Entonces el norte y el sur, que no tienen tampoco organización arriba, muchas. Bueno, lo cierto es lo que vino después, lo peor. Las guerras de religión. Las guerras de religión supusieron 100 años en que Europa se tiñó de sangre. Por la religión se mataba y se moría. Así que cuando llega la ilustración no es que fuese atea por derecho, sino fue casi por necesidad. Dice, mira, esto que nos mata, lo vamos a dejar, porque nos está matando. Claro, entonces expulsa de la vida, expulsa de eso la religión, no dándose cuenta que al hacer eso expulsa la espiritualidad, porque entonces era la misma cosa. No siendo la misma cosa para nada, la religión y la espiritualidad, sí que entonces era la misma cosa, y lo mete en el mismo grupo. A partir de ahí, los que no tuvieron la ocasión de tener una enseñanza, pues se quedan en el materialismo puro, se quedan anémicos, les falta, porque la sed de trascendencia de las personas no, es así, o sea, existe. Y si no tomas tu ración, pues vas a tener una carencia. ¿Cuánta gente en el camino dice, esto es lo que yo estaba buscando? Y lo encuentra en el camino.
esa espiritualidad, pero esa espiritualidad que es una espiritualidad de otra manera, no es la, ahora luego lo diré, ¿no? Es la espiritualidad sin rito, sin teología y sin jerarquía. Y en el siglo XIX, ¿por qué vamos a decir? Hombre, ya en España la desamortización le dio al camino un golpe mortal, porque los monasterios eran los que recibían a los peregrinos. Nos quedamos sin intendencia. Ya en el siglo XIX y antes el camino prácticamente era una memoria histórica, prácticamente no se caminaba. Y fijaros que al final se produce esta otra gran quiebra del éxodo masivo del campo a la ciudad, a los extrarradios, y surge el proletariado, la forma del proletariado. Y al final del siglo, el Papa León XIII, en la Rerum Novarum, hace una descripción tan terrorífica de cómo estaban los obreros, que cuando lees ese texto, y yo se lo leo a veces en cursos, dice, ¿eso quién lo ha escrito? Y dicen, Marx. Digo, no. Los dos veían lo mismo. Y la crítica de León XIII es tremenda. Tremenda, lo que pasa es que le dan una solución evangélica. Lo otro que dio lugar, pues a la revolución del 18, al comunismo y a todo lo demás. ¿Qué camino se puede hacer en esas condiciones? Todos quiero profundizar antes. Cuando se hablaba al principio de que cuando se nos desatan las pasiones, barbaridades, guerras mundiales, y después viene la reflexión. Y en esa reflexión que nos duró apenas 5 o 6 años, fuimos capaces de hacer cosas tan grandes como la Declaración de Derechos del Hombre del 10 de diciembre del 48, que era un grito de nunca más. Pero ya en los años 50 ya estaban en Estados Unidos desempolvando la industria armamentística. El camino no existía. ¿Y cuándo empieza el camino? Pues con un profeta. ¿Y qué es un profeta? Pues quien dice las cosas a tiempo en contra de su tiempo. ¿Y quién fue el profeta del camino? Pues Elías Maligna, un pobre párroco de allá. Y tenía muy claro que había que resucitar el camino, pero no sabía muy bien cómo. Él hizo su estudio, su tesis doctoral, un texto básico para nosotros, que es Estudio Histórico Jurídico del Camino, muy mal escrito, el carisma de la profecía le tenía entero, pero lo escribí regular, Pero va diciendo tenemos que resucitar. Es el autor, no sé si saben, de las flechas amarillas, él en el febrero se pierde la gente y coge una lata de pintura que había dejado el mopu, que habían hecho en la carretera el desvío, y coge la amarilla, y eso que lleváis aquí de la flecha amarilla viene de Elías Maligna y señala por el febrero el paso, ¿no? Y oye, consigue convencer a unos pocos y van a Jaca, y en septiembre del año 87 ya son 30 y tantos, ¿no? Yo las fotos que he visto no había más. Pero en ese momento, sin ponerse de acuerdo a muchos kilómetros, Marcelino Oreja está luchando y consigue que se declare al Camino de Santiago primer itinerario cultural europeo. Y a partir de ahí, como el DIN vino con el don, la inversión de dinero que le llega al camino es impresionante. Después viene el Sacobeo, no me quiero entretener en esto, pero digo que ahí empieza la tercera, y todo pasa en 2 años, porque en el año 89 Juan Pablo II, que ya había tenido un discurso europeísta enorme en el año 82, cuando grita, yo desde Santiago, pastor de la Iglesia, te digo, Europa, sé tú misma, no olvides tus raíces. En el año 89 viene a clausurar el 4º Congreso Mundial de la Juventud y aparece con una esclavina jacobea. Y al poco tiempo, de los 2000 peregrinos que habían llegado en el año 87 a Santiago, llegan 200. No ha habido ningún fenómeno de expansión, hasta los del Deloitte lo quisieron estudiar. Esto lo cuentan, que se presentaron los del Deloitte y le explican el secreto.
Y Manuel que estaba allí, que no cree en nada, pero por eso dice, ya sabéis que los de Lotte van de 4 en 4, trajeados, ordenadores, dinos el secreto, cerrad el ordenador, esto es magia. Es magia. No le digo mejor, es magia. Y es magia sobre todo el Camino de Santiago, porque a Roma se acabó, a Jerusalén no. Y el Camino de Santiago se obstina en volver, se obstina en estar. Pues será por todo el mundo. Esta es la historia del camino, así un poquito contada por encima. Todo esto después, si se profundiza, pues hay que contar muchas cosas, pero lo básico, ¿no? Lo básico para no perder el hilo de por qué las cosas ocurren. Y el segunda nota vitamina del conocimiento es el camino de Europa, que prácticamente es como el reverso, ¿no? Es decir, es continuación de esta idea. Por eso, claro, cuando a Europa la atacan, cuando Europa está amenazada, cuando Europa se encamina por donde no es, era lo que le preocupó a Marcelino Oreja. Cuando Marcelino Oreja ve que su Europa de su camino, y en fin, la historia que tiene con Santiago Marcelino, pues es muy particular, dice, no podemos convertir Europa en nada más que una cuestión de mercaderes. Le tenemos que dar un alma, le tenemos que dar una ideología. Y ese alma y esa ideología no puede ser otra que el camino de Santiago, porque Europa se hizo caminando, porque Europa se hizo protegiendo a los peregrinos, porque el camino de Europa es lo más. Bien, pero hasta llegar a eso, hasta llegar a ser Europa, hace falta 3 ingredientes, o se produce por la acumulación, la suma de 3 ingredientes. Primero tienes que tener un territorio. Porque claro, si no tienes un territorio, ¿cuál es el territorio? Pues lo marcó en el año 29 a.C. un geógrafo griego que se llama Estrabón. Estrabón tiene muchos libros, tiene su geografía, y parece que es el capítulo 6 de su geografía, y la fecha es muy importante, porque en el año 29 empieza la paz romana, que dura 200 años, hasta la muerte del último emperador estoico, que es Marco Aurelio, que murió de peste, además de se murieron 8 hijos. Son 200 años mágicos. Cuando Augusto vuelve de pacificar Cantabria, los cántabros, que quedaban como siempre, pues tirando piedras, siempre, pues ya levanta el campamento que estaba mirando a Ebro y bien, ya se acabó. Y entonces manda a cerrar el templo de Jano, el dios de la guerra, y dice, cerrarlo que ya nos trae paz. Y empieza la paz. Y entonces ya Estrabón ya puede ir y cartografiar, y hace el primer mapa de Europa casi coincidente con el que tenemos. Pero fijaros, y la gente lo repara en esto, poco después nació Jesucristo, 29 años después. Y en la noche de Nochebuena y el día de Navidad dice, reinando Augusto y estando la tierra en paz, nació el Mesías. Es la paz romana. Casi después no dice paz. Fue un momento mágico por muchas cosas. Bien, ya tenemos el territorio, pero tenemos que tener ya una primera, digamos, la ideología religiosa, el cristianismo. ¿Por qué? Porque vino Santiago y vino San Pablo. Realmente el que evangelizó lo fue San Pablo. No lo contaré ahora. Santiago y San Pablo. Hombre, ya en el año 313, el edicto de Milán, ya la reconciliación, y ya tenemos, en la Edad Media, tenemos que de los 5 continentes solo se conocen 3. Asia, África y Europa. Solo Europa es cristiana, África no, Asia tampoco. Y es toda Europa, toda la cristiandad, la que camina. Entonces ya tenemos un territorio y una ideología, digamos, un sentimiento religioso, pero nos hace falta el tercer elemento. Y el tercer elemento es un derecho común. Y por aquí no vamos para lo religioso, vamos para lo civil, que son las dos. El hora es labora también. ¿Y cómo se consigue el derecho común? Pues se consigue en torno al peregrino. ¿Por qué?
la probabilidad de que un peregrino que saliese de Francia, o que saliese de Roma, o que saliese de Colonia, que llegase vivo a Santiago era nula. En el año 1000, en el año 50, nula, salvo que hubiese una coalición fuerte de los dos poderes de la época. El poder temporal de los reyes y el poder espiritual. A los dos les interesaba mucho que llegasen y que volviesen. Entonces, claro, no es que esto se haga en un día, sino que van sacando textos civiles y religiosos de absoluta protección al peregrino. Pero no solo en la omisión, no hacer daño, sino en lo positivo, les tenéis que ayudar. Les tenéis que ayudar. En el libro recojo algunos textos de estos que son deliciosos de leer, ¿no? Porque ya el propio Alfonso X el Sabio, en sus partidas, cuando habla de los peregrinos son hombres y mujeres que van haciendo el camino y van desprendiéndose de sus saberes, de todo lo que han, en fin, hay una serie, dice, romeros y peregrinos son hombres que hacen sus romerías y peregrinaje por servir a Dios y honrar a los santos, y por favor de hacer esto extrañanse de sus lugares y de sus mujeres y de sus casas, y de todo lo que han y van por tierras ajenas lacerando sus cuerpos y despendiendo sus saberes. Y dice Alfonso en las partidas también, y deben los de la tierra cuando pasaren los romeros por sus lugares honrarlos y guardarlos. Cada derecho es que los hombres que salen de su tierra con buena voluntad para servir a Dios, que los otros les reciban en la suya y se guarden de hacerles mal, ni fuerza, ni daño, ni deshonra. Y por ende tenemos por bien y mandamos que los romeros y peregrinos que vienen a Santiago, que ellos y sus compañías y sus cosas vayan y vengan salvos y seguros por todos nuestros reinos. Y el Foro Real lo dice, y los textos religiosos lo dicen. Y hay un texto, es un poco largo, pero también es bonito, es pura música, ¿no? ¿Hasta qué punto llegaba la protección? Que Juan II dicta un decreto, el padre de Isabel la Católica en Medina del Campo, que dice: al almirante mayor de la mar y a sus subalternos y a todos los maestres y patrones, gentes de armas, capitanes de cualquier fusta que andan por los mis mares, a todos nosotros mis capitanes, gentes de armas que andan por las fronteras, que por cuanto este año es la perdonanza del apóstol Santiago, y a su iglesia suelen venir así por tierra como por mar muchas gentes de muchas partes, de excedes y consintades pasar libre y desembarazadamente a todos cualquier que viniere a la dicha perdonanza por mar o por tierra. Así de los 1000 reinos como de fuera de ellos, el que no les prendades los cuerpos, ni les tomedes, ni embargades sus bienes, ni cosas, y aquí viene lo más gordo. Por guerras que yo los míos súbditos y naturales con ellos hallamos, aunque vengan de países, de reinos con los que esté yo en guerra. Si viene en peregrinación, ojo, cuidado quien ponga un dedo en un peregrino o le haga daño o deshonra. Ni por deudas que deban, ni por otras cosas algunas, así en la ida estaba en dicha romería como en la tornada de ella, so pena de la mi merced y de la privación de los oficios y de la confiscación de los bienes. Y esto regía en todos los reinos. El peregrino pasaba de un reino a otro y el derecho que regiera el mismo. Era un derecho común, por eso fácil es deducir que el derecho internacional privado y los catedráticos de derecho internacional privado le tienen veneración al derecho y al camino de Santiago porque es su atapuerca, es su origen. El derecho internacional nace del derecho común en torno a los peregrinos, común a distintas naciones. Y hay algo todavía que a mí me emociona más. Porque bueno, que sea el antecedente, el arranque, el precedente del derecho internacional está bien, pero yo digo, sostengo, que el derecho en torno al caminante
supone un eslabón en el camino en la conquista de los derechos humanos. En mitad de la Edad Media, cuando lo normal es que según debiesen aparecer te pegase un flechazo o un lanzazo, es capaz el derecho, con su poder simbólico, porque el derecho tiene un poder simbólico, por eso vestimos al peregrino, para que se sepa que es un peregrino, porque si no, el derecho es un poder simbólico. Cuando vemos un vado en una cochera, dice, no se puede aparcar. ¿Cómo que no se puede aparcar? Claro que se puede aparcar. ¿Pero por qué no se aparca? Porque hay una fuerza que te dice que no. Pero si aparcas, que eso lo hace el 3%, pues hay unas normas para quien no cumple las normas. Entonces el peregrino iba vestido porque ese símbolo decía, le tienes que ayudar y no debes hacer daño. Entonces, cuando eso que he dicho al principio, y lo he dicho por algo, que somos capaces de lo peor y de lo mejor, cuando en torno al peregrino somos capaces de lo mejor y hacemos un derecho de lo mejor, supone un hito, un paso adelante en ese largo proceso inacabado de la conquista de los derechos humanos. Y ya me voy, y esta no va a ser tan larga, la de la espiritualidad. Ya la vitamina C del conocimiento, bien, bien. Esto hay que hacer la digestión. A mí me va a pasar como a Mozart, cuando fue el emperador, me dice, emperador, ¿le ha gustado la sinfonía? Dice, bueno, dice, demasiadas notas. Dice, ¿cuántas quito? No necesitaban demasiadas notas. Bueno, la espiritualidad. Bueno, la espiritualidad no trabaja en el saber, sino en el sentir. Y el sentimiento es el reino de lo subjetivo, de las evidencias subjetivas, son hechos psíquicos. En cualquier caso nos lleva al tema de las motivaciones, ¿no? Nos hablaron en el Congreso, fue un dato también que me parece que lo vieron, alguien lo vio, la encuesta dice, el 60% de los peregrinos la primera vez que lo hacen es por curiosidad. Claro, pues me parece razonable. La verdad que estamos hablando de decenas de miles. Lo bueno es que después muchos repiten y ya no lo hacen por curiosidad. Ya es porque han sentido algo que normalmente no se siente, porque en el día a día vamos por las mismas calles, hablamos con la misma gente. Hay que descarrilar para encontrar el camino. Y por eso decimos que se hace un peregrino el tercer día, porque no descarrila uno de repente. Es decir, la cabeza sigue pensando en lo que has dejado hasta el tercer día, y los primeros 3 días son los más duros de caminar porque no has generado las endorfinas. Después las endorfinas es como que te dopas, ¿no? Entonces hay que hacer ese tránsito, no hay que salir diciendo el primer día. Yo no recomiendo que se empiece en San Julián de Piedmont, porque es la más urgente. ¿Quién me ha mandado aquí venir? Pero no obstante, la gente lo hace, ¿no? Bueno, la espiritualidad a las motivaciones. Sí digo que el camino hoy es como un arroyo de agua limpia en medio de aguas contaminadas. Encuentra en el camino la gente eso que estaba buscando, el consuelo. Muchos quieren volver. Esa espiritualidad que antes he insinuado, ya la voy a definir un poco mejor. ¿Cuántas veces me he preguntado cuándo ocurrió por primera vez? ¿Cuándo ocurrió por primera vez? ¿Cuándo por primera vez una persona con conciencia elevó los ojos al cielo diciendo ayúdame, o diciendo algo semejante? En ese momento se produciría la conexión entre el creador y la criatura. Sería la primera oración. Fue una madre con el cadáver de su hijo en brazos, fue un anciano viendo la aniquilación, no lo sé, pero en algún momento alguien elevó los ojos al cielo y dijo algo que llamamos oración. Esa conexión, esa espiritualidad que es espíritu, viene de espiral, que asciende, en un momento determinado fue compartida.
Y en un momento determinado fue organizada. Y cuando se organiza viene el rito, y después hay que explicar el rito, y viene la teología, y los que explican la teología son los de la jerarquía. Y esto es un poco, funciona como si te pones 4 mascarillas. La fe inicial a veces queda tan enmascarada que se nos ha olvidado. Y en el camino precisamente tenemos esa espiritualidad sin jerarquía, sin rito y sin teología. Ese encuentro con la trascendencia que cada uno vive como él sepa o no lo vive. Yo siempre cuento a aquella chica que la dijeron: vete al camino que allí encontrarás todas las respuestas. Hizo el camino, volvió y dice: pues me he dado cuenta que no tengo preguntas. No pasa nada. Eso, pero normalmente sí, normalmente es un momento de reflexión, ¿no? Hoy el camino tiene esa espiritualidad de Séneca. Séneca dice: nació cuando Dios no había nacido, el Hijo de Dios, 4 años antes, y los dioses romanos no existían. ¿Sí? Pero él dio, cuando lees Séneca, dio la nota de amor. O sea, el Dios primero era el Dios cruel, aparece después una evolución al Dios bondad, y finalmente es el Dios amor, que ya aparece claramente en el Evangelio, pero Séneca es un poco como el profeta también. Y esto que yo lo he visto reflejado en los versos de Rubén Darío, esta idea que yo quiero trasladar, que dice: afirmar y creer que cada cosa se rige por un ímpetu lejano, y que en el alma universal se posa, a un tiempo maternal y silenciosa, la sabia providencia humana. Y eso lo tenemos hoy en el camino, porque el camino de hoy son los 5 continentes, el masculino y el femenino, en 3 generaciones, en todas las ideologías. Cuando yo salgo por la mañana a Carrión y vienen de Villalcázar de Silva y el último tramo es descendente 3 kilómetros, los veo así, como una romería multicolor. Y no puedo por menos de acordarme de los versos para mí más bellos que se han escrito en Andalucía, de Al-Arabi. Dice: mi corazón se ha hecho capaz de revestir todas las formas. Es pradera para las gacelas y convento para el cristiano, templo para los ídolos y peregrino hacia la caravana. Mi religión es la del amor. Donde quiera que se dirija la caravana del amor, allá va mi corazón y mi fe. Esto es el camino ahora, de los que caminan de buena voluntad. Y igual son, hombre, así con misticismos iguales, el 5, otros y a otros que van de perol. ¿Sí? El camino se ha hecho capaz de revestir todas las cosas. El camino es fraternidad. He dicho que los ritos, hay quien tiene sus ritos y ya lo sabe, pero hay ritos colectivos que creo que como asociacionismo, como asociación, los debemos fomentar. La bendición de salud. La bendición de salud. Es importantísimo. Cuando se hace la bendición de salida, se le manda a alguien como enviado. Eres enviado en esto. Es algo muy importante. Yo voy diciendo, cuando haya un grupo, ahí en nuestra iglesia de Santiago, hacer la bendición, hacer los ritos de bendición. Se cambia completamente. Y después lo que son las réplicas y las repeticiones, que es la bendición del peregrino. A mí en Carrión me encanta ir a la bendición del peregrino, porque ese es ese abrazo, es el abrazo del hijo pródigo. Yo he puesto aquí una foto del regreso del hijo pródigo de Rembrandt. Dice que Rembrandt se convirtió al cristianismo pintando este cuadro, ¿no? Ya sabéis la historia, está el hermano que pide cuentas, el padre que te abraza, el que te bendice, no te pregunta qué llevas en la mochila. Le da igual, lo único que quiere es: yo me acerco sinceramente. Y ya solo me queda el manifiesto. El manifiesto es el resumen de todo esto. Es mi propuesta de Madrid. He dejado aquí, como ya estoy en la tecnología junta, esto se llama un código QR y hay una magia que pones aquí, sale. Bueno, yo por el que quiera lo tengo aquí. Y aquí tiene para el que quiera el libro. Y
La propuesta de Manifiesto de Madrid parte de una constatación. No podemos negar la realidad. La realidad siempre se venga de quien no cuenta con ella, no la negamos. Es una realidad que no nos gusta, es una realidad que queremos. Pero también proclamamos, constatamos y proclamamos, hay un modelo, hay un faro, hay una meta. Hay un modelo de gobernanza individual y de gobernanza colectiva. En el Parlamento Europeo hay un grupo jacobeo. Y esto lo tienen y otras cosas más. Porque la gente quiere cambiar, lo que no sabe es cómo. Y aquí tenemos un modelo. Este es el tratamiento. Voy a dar lectura del manifiesto, de la propuesta del manifiesto, que dice así: constatamos que el mundo vive una profunda crisis. A la posmodernidad ha sucedido el transhumanismo que fía la solución de los problemas únicamente a los avances técnicos y científicos. Constatamos que el creciente estrés de nuestra civilización provoca a partes iguales ansiedad y depresión. Constatamos que la soledad no querida es una pandemia aterradora. Constatamos que el medio ambiente se encuentra seriamente amenazado. Constatamos que en gran parte del mundo se percibe un sentimiento de hastío y de problema. Al propio tiempo, proclamamos que el camino es una referencia sanadora. Sus valores ofrecen un valioso modelo de convivencia en paz y fraternidad. En palabras de Marcelino Oreja, un grupo de peregrinos es, en su mejor momento, un paradigma de convivencia, una réplica ideal de lo que podía llegar a ser la comunidad. Proclamamos que en el camino hay espiritualidad, entendida como sentimiento de trascendencia, anterior a toda religión, vínculo primero de unión entre el Creador y la criatura. Proclamamos que en el camino hay pluralidad. Contemplamos caminando en armonía el masculino y femenino 3 generaciones procedentes de los 5 continentes. El camino no excluye a nadie. El camino se ha hecho capaz de revestir todas las formas. Proclamamos que en el camino hay respeto a la tierra y al medio ambiente. El peregrino camina pegado a la tierra y se integra naturalmente en el paisaje sin que éste deba recibir daño alguno. Proclamamos que en el camino hay austeridad. El peregrino sabe vivir con poco, con lo esencial. Proclamamos que en el camino hay cooperación frente a la competitividad. Proclamamos que en el camino hay solidaridad con el vulnerable. Proclamamos que en el camino hay humanismo y equidad. Proclamamos que el camino es senda de. Muchísimas gracias por la atención. Para mí sensacional como siempre. No sé si será la gente como los cabales que lo oigo así tan entusiasmado. Yo creo que estoy en Mérida y aportando a este hombre cuando este se consolide aparecerá tan y por fin está. Bueno, pues mira, hablando de cultura, yo sé que te gusta esto. En Jaén tenemos una joya que es un libro que lo ha dibujado y escrito un tal Luis Verges Roldán, el arquitecto Verges que tanto conocemos en Jaén, que ha sido peregrino, que vive todavía con más de 90 años. Antes de la pandemia se dedicó a hacer el camino de la provincia de Jaén y lo fue dibujando. Y a continuación también en el libro ha metido también dibujos del camino primitivo que él hizo con su hijo años antes, ¿no? Se llama De Catedral a Catedral, Caminos de Peregrino, Luis Verges Roldán, y aquí tiene regalo de la gente de Jaén y de esos caminos. Volvió a corresponder con el de la... Hombre, no sé si se me oye... Es que este libro tenía muchas ganas de tenerlo. Ah, sí. Muchas ganas de tenerlo. Tengo una fotocopia
pues tampoco sabía muy bien cómo conseguirlo. En un congreso de mayores estuvo este hombre como prototipo de envejecimiento activo, ¿eh? Y lo llegué a conocer y me lo contó. Y, o sea que es que vamos, que no lo tengo, que ya raro, ¿eh? Que no tengo. Así que os lo agradezco muchísimo, porque además conocí y estaba muy bien este hombre. Y bueno, también te hago entrega como presidente de este libro para que lo tengáis en la asociación, y también del grupo de eso para que lo dejáis a los albergues, para que allí, bueno, el que esté lo pueda leer. No sé si alguien da tiempo, si quiere alguien hacer alguna cosa o no tenéis costumbre. No, adiós, ya muy tarde. Entonces nada, no, que esto es municipal, ¿no? Sí. Entonces esto hay que respetarlo, ¿verdad? No he hecho nada. Una pregunta rápida y eso, No, si no, no. nada. Bueno, gracias. A la editorial y a ti. Bueno, Ahora hay algún ejemplar por aquí que tendrás que dedicar. ah, sí, Vale. bien, eso yo lo sé. Y bueno, tenemos un regalito por aquí que surgió una cosa muy bonita de madera, surgió de un peregrino nuestro. Esto lo estamos colocando en la provincia de Jaén, que marca el camino, y para que lo tengas en un sitio que tú creas oportuno en casa o en tu despacho. Sí, sin duda. Pues nada, Ahora se me oye, si alguien tiene algún libro, yo sé que hay algún libro, yo también tengo el mío, y lo puede dedicar Fernando. Y antes de despedirnos y tal, quiero decir, bueno, agradecer a vuestra estancia aquí en este día, en esta segunda conferencia. Recordaros que tenemos una tercera, que estaba por aquí Tomás, está por ahí. Dentro de 2 semanas vamos a seguir hablando de caminos, pero no vamos a hablar del Camino de Santiago. Y a final de mes vamos a ir a Guadalupe, de la asociación, vamos a conocer Extremadura, Trujillo y tal. Y en Jaén tenemos una persona como es Tomás, que está aquí, nos acompañó el otro día y hoy también, y nos va a hablar de Guadalupe y de lo que supone Enrique IV de Trastamara, con una connotación para Jaén muy importante, porque el condestable Lucas Diranzo llegó a ser su mano derecha, su acompañante, etcétera, etcétera. Incluso hablan las malas lenguas, que era su querido, ¿no? Entonces hay mucha connotación donde estamos, con lo que ha hecho ese hombre por Jaén y con lo que vamos a hacer. Así que os invito dentro de 2 semanas a la misma hora, 7:30 de la tarde, con Tomás Boyano para hablar de Enrique IV y de Guadalupe. Así que muchísimas gracias y como se suele decir. Que quiera esto, yo creo que hay una para cada uno, ¿eh? Sí. No, Podéis coger. el QR, Sí. no me lo vais a dejar aquí ahora. No, y los que sobren nos los llevamos a la asociación para seguir repartiéndolo, por supuesto. Bueno, pues muchas gracias y buen camino.